Criterios de congruencia de triángulos. Matemática de octavo grado. Si dos triángulos son congruentes, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF, sabemos entonces que los tres lados y los tres ángulos correspondientes también son congruentes. En la figura, el triángulo amarillo, el ABC, si es congruente con el triángulo DF, si sabemos que son congruentes, también los lados correspondientes son congruentes. El lado AB es congruente con el lado DE, el lado BC con el lado EF es congruente y el lado AC es congruente con el lado DF. También sus ángulos correspondientes son congruentes. El ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo B congruente con el ángulo E y el ángulo C con el ángulo F. Pero en sentido inverso, al revés, para determinar si dos triángulos son congruentes, se deberá establecer que los tres lados y los tres ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, que poseen la misma medida. Tendríamos que medir los lados y los ángulos de dos triángulos para determinar que son congruentes. Pero existen criterios que nos permiten determinar la congruencia de dos triángulos. Los tres tomando nada más 3 medidas. En vez de tomar las 6 medidas, solo necesitamos 3. Esos criterios son 3. Por ejemplo, entonces entre los criterios para determinar que dos triángulos son congruentes tenemos el número 1. Si los tres lados correspondientes son respectivamente congruentes, entonces el triángulo es congruente. 2. Si dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre esos dos lados respectivamente son congruentes. Y el tercero, si un lado y los dos ángulos adyacentes al lado son respectivamente congruentes. Estudiamos el primer criterio. Número 1, tres lados correspondientes son respectivamente congruentes. Se determina que los tres lados correspondientes son congruentes, entonces se establece que los dos triángulos son congruentes. Es decir, si medimos los tres lados correspondientes y miden igual, tienen igual medida cada lado correspondiente, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos la figura de los triángulos ABC y el triángulo DF. Si medimos el lado AB del primer triángulo con el lado DF y miden y tienen la misma medida, entonces podemos decir que el lado AB es congruente con el lado DE. Si medimos el lado BC del primer triángulo con el lado EF y estos llegan a tener la misma medida, la misma longitud, entonces el lado BC es congruente con el lado EF. Al igual, si medimos el lado AC con el lado DF, si miden igual, decimos que los lados son congruentes. El lado AC es congruente con DF. Si establecemos la congruencia entre los tres lados correspondientes, entonces podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. El segundo criterio, dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos dos respectivamente congruentes, le llamamos LAL. Si se determina la congruencia de los dos lados correspondientes y del ángulo comprendido entre esos dos lados, entonces se establece que los dos triángulos son congruentes. Dibujando los triángulos ABC y el triángulo DEF. Si yo determino a través de las medidas, por ejemplo, que el lado AB del primer triángulo mide lo mismo que el lado DE, entonces sabemos que el lado AB es congruente con el lado DE. También el ángulo AC del primer triángulo tiene los mismos grados que la medida del ángulo D del segundo son congruentes. Y si medimos el lado AC del primer triángulo con el lado EF y miden iguales, decimos que
el lado AC es congruente con el lado DF. Entonces, si tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes, entonces la conclusión es que los dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC congruente con el triángulo DF. El tercer criterio que podemos utilizar, un lado y los dos ángulos adyacentes a él, al lado, son respectivamente congruentes, le llamamos ALA. Si se determina la congruencia de un lado correspondiente y la congruencia de los dos ángulos adyacentes al lado, entonces se establece que los dos triángulos son congruentes. Partiendo del dibujo, el triángulo ABC y el triángulo DF. Si después de medir los lados y sabemos que el lado AB es congruente con el lado DE, tienen igual medida, es decir, el AB que está en azul del primer triángulo con el DE tienen igual medida, sabemos que son congruentes. Y los ángulos A, que está en el triángulo amarillo, con el ángulo D, tienen igual medida, son congruentes. También el otro ángulo que es adyacente al lado AB y ED, por ejemplo, el ángulo B es congruente con el ángulo E, si tienen la misma medida. Al tener estos tres datos, un lado y los dos ángulos adyacentes que sean congruentes, entonces se puede concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF.